Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Disculpar. La demora. Estaba haciendo otras cosas. Bueno, fui a impuestos y lamentablemente demora mucho en impuestos. Bien, comenzaremos. ¿Quién anima a dar un resumen de lo que hemos avanzado el día de ayer? Por favor, tienen el espacio. Vamos a ver. Ya, Neiva, tiene el espacio. Mi doctora, ¿me puede ver? Sí, la veo. Está con su gorrita, con una estrellita. Buenos días, doctora. Bueno, el tema que hemos tocado ayer nos decía que era, bueno, nos decía, ¿no?, que el abogado del acreedor ya ha pasado el plazo de donde tiene que pagar el deudor, no se da, entonces debe solicitar la ejecución del remate de los bienes del deudor. Entonces, aquí entra las medidas que el juez solicita cuando se tiene que hacer, ya sea de muebles o inmuebles, sujetos a registro. Tiene que averiguar si tiene alguna deuda en impuestos, se lo averigua en la alcaldía. Si es propiedad horizontal, tiene que averiguarse el informe de expensas comunes, esto al administrador del edificio, ¿no? También nos decía que se debe averiguar si tiene algún gravamen o hipoteca. Y el periodo para realizar todo esto son de 5 días. Y traspasado esto con esa información o sin la información, el juez va a pedir la tasación de los bienes. Bueno, después... Ya, sí. esa tasación de los bienes, Neiva, esa tasación pues está en algunos casos se puede eximir de esta tasación. ¿Cuál será? ¿Cuál será ese caso? Cuando cuando el deudor autorice la venta al mejor postor, eso nos decía, ¿no? Caso contrario, el juez va a designar un perito. Ya, cuando las partes queden de que ese bien sea adjudicado al mejor postor. Ya, está bien. Ya, está bien, gracias, Neiva. Ya, Jessica. Doctora, ¿me logra ver y escuchar? Sí, la veo y la escucho. Gracias, Jessica. Ya. Bueno, estamos en este tema, bueno, estamos ya en la etapa en que se ha dispuesto la tasación. ¿Cómo se lleva adelante esta tasación, Jessica? Bien, la tasación se va a llevar adelante mediante un perito que va a designar la autoridad judicial. Este perito va a ser elegido, se va a mandar una lista, ¿no? Nos decía del Colegio de Arquitectos que van a ir 3. En esta lista se va a integrar a 3 arquitectos, en la cual se va a elegir evidentemente lo que es al primero. Y este arquitecto se debe presentar mediante una notificación, se debe presentar a estrados judiciales en la cual debe tener 3 días para responder si va a aceptar o no. Y es por eso que este perito, cuando va a aceptar, va a presentar, perdón, va a hacer el juramento frente al secretario de juzgado, y en la cual entonces la autoridad judicial le va a designar qué es lo que debe hacer, o sea, sobre qué bienes va a ser este este dictamen, perdón. Tiene que hacer un dictamen pericial, pero a ver, respecto a qué es lo que le va a pedir y qué es lo que va a ordenar el juez. O sea, que haga este dictamen
o sea, que haga el avalúo de los bienes, es decir, tanto de los materiales que se ha utilizado en la construcción. O sea, que haga el avalúo de todo el bien. Ya, avalúo, es Avalúo. avalúo, no es evalúo, avalúo de todo el bien en metro cuadrado, cuánto mide la construcción en sí, qué materiales se han utilizado, todo eso, ya. El perito presenta este informe. ¿Qué es lo que corresponde después? Ya, lo que corresponde después es que el propietario de ese bien, es decir, el deudor, va a ver si realizó bien este avalúo, ya que si no ha realizado bien el avalúo y si considera el deudor que debería hacer más, entonces va a impugnar, y en la cual va a decir em, que este avalúo debió haber sido, o sea, más. A ver, ¿cuánto tiempo tiene para realizar esta impugnación? Tiene 3 días, doctor. Ya, 3 días. Bien, gracias, Jessica. No se De nada. olvide, es avalúo, no es evalúo, avalúo. Ya. Escobar. Luis. Luis Calle. Doctora, buenos días, ¿me logra ver? Todavía no, Luis. Sí, está cargando así, doctora. Un momentito. Ya he revisado su trabajo y sí había puesto a un ladito que se concede el efecto devolutivo. Ah, sí, doctora, muchas gracias por eso. Justo le iba a mandar ese momento cuando me revisan. Sí, ya es como usted me pide. Bueno, me dijo, entonces he revisado y evidentemente. Bien, Luis, las partes, ambos, generalmente el dueño del inmueble puede presentar esta impugnación al avalúo realizado por el perito, designado por la autoridad judicial. Ya. ¿Qué debe hacer la autoridad judicial cuando una de las partes o ambas impugnan este informe, este dictamen pericial? Bien, como lo estaba mencionando, ¿no? Mi compañero anteriormente, las partes van a presentar esta impugnación acompañando, ¿no? Pruebas, ¿no? De que, como lo decía, el inmueble puede tener un costo mayor. Y el juez, basándose en todas estas pruebas, pues va a tener que resolver, ¿no? Lo que es esta situación, ¿no? Esto lo va a resolver en un plazo de 5 días, si no me equivoco, doctor. Ya. Ya no va a leer, ¿no? Luis, cuidado que esté leyendo. No, doctor. Si lee, le voy a poner 0 en participación. Ya, gracias, Luis. Son 5 días para que el juez resuelva esta impugnación. ¿Esto, doctora? Gracias, resuelta la misma. Gracias, Luis. Está bien. Álvaro, por favor, ¿puede habilitar su cámara y su micrófono? Buenos días. Álvaro, no lo escucho no se le escucha nada. Tiene un problema en su micrófono. Álvaro, no lo escucho, no se le escucha nada. Ángel, Armando, por favor. Ah, ya, ahora sí, porque cuando no se le escucha es complicado, ¿no? Bien. Ya, Álvaro, ha resuelto ya la autoridad judicial la impugnación al dictamen presentado por el perito. ¿Qué se hace posteriormente? Una vez que ya se haya solucionado, doctora, que el juez haya No solucionado. leas sus apuntes, tiene que ver la pantalla, la cámara, Álvaro. Ya una vez que se ha resuelto ese aspecto, ¿qué sucede?
Se solicita, ¿no?, que se señale día y hora donde la autoridad jurisdiccional va a señalar primero la fecha, hora y lugar de la petición de parte. La petición de parte. ¿Cuál petición de parte? A petición Sí, de parte entiendo. se solicita que se señale día y hora para el remate. El juez o la autoridad jurisdiccional señala la fecha, la hora y el lugar para el remate, doctor. Además de eso, ¿qué otra información debe contener? A ver, después se va a realizar una publicación en un medio escrito de No, antes de la publicación, se está olvidando. Hay otra información que debe contener ese aviso de remate. No lea, Álvaro, no tiene que leer. No estoy leyendo, doctora. El valor tendría que, bueno, se señala, doctora, qué bien se va a rematar y el valor, ¿no? El valor de este bien inmueble. ¿Qué más? Después, doctora, bueno, se lo hace, ¿no?, en un medio escrito, como ya lo había mencionado. No, le falta otra información más. Las partes, doctora, las partes, el nombre de las partes. Ya, Nombre, luego se emite ese y el valor. aviso. A Ese base del aviso valor. tiene que ser publicado en un medio de prensa de circulación nacional. Bien, llega el día, la hora para que se realice el remate. ¿Quién es el que preside? ¿Quién es el que lleva adelante este acto procesal? El juez dijo, no, doctora, el juez va a Ya presidir. no, Álvaro, no es el juez. Va a leer, va a revisar otra vez el video, porque usted Osmar. ayer no ha ingresado a clase. ¿Ya? Va a ingresar y va a leer. No es el juez. Gracias. Ángel. Ángel. Doctora, buen día. Buenos días. Ángel. Ya. ¿Qué tienen que hacer aquellas personas que desean participar en esa puja? Tienen que emposar, ¿no?, el 20% de la base del valor del bien. Ya, correcto. Tienen que emposar el 20%. ¿Cómo hacen ese emposo? ¿Dónde hacen? ¿Ante qué autoridad? Tienen que realizarlo en una cuenta, ¿no?, del juzgado que está tramitando la causa, ¿no? O si no han hecho ese depósito, pueden hacerlo en efectivo, ¿no?, ante el martillero o ante el notario que en el día del remate. Ya, está bien. Gracias. Gracias. Gracias, Álvaro. No, Álvaro, no, le estoy cambiando el nombre. Ángel. Ángel, gracias. Ya. Listo. Bien, ahí habíamos quedado, ¿no es verdad? No nos faltaba nada más por tratar en esto de las medidas previas. Luego le voy a preguntar, Paola, no se preocupe, porque ha levantado su manito. Ya. A Paola, sí, le voy a hacer una pregunta. Paola, ¿qué pasa si ese día señalado por la autoridad judicial hay alguien que se habría adjudicado? Uno de los postores se ha adjudicado el bien. ¿El deudor puede recuperar su patrimonio o no?
Si una... No la veo, no logro verla, Paola. ahora, No, no la veo. está prendí mi cámara. Ahora. Yo creo que ya, ahora sí la veo. Gracias, Paola. Le decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué puede hacer el deudor antes de la aprobación del remate por parte de la autoridad judicial? Antes de la aprobación, puede cancelar, ¿no? La deuda que él puede hacer, cancelar la deuda que debe, ¿no? Puede hacer Ya, el depósito de la capital, ¿qué aprobación, más? el capital, pues, las costas y costos, el interés, no, eso, doctora. Ya, Antes eso es que lo se que puede hacer el deudor, pero antes de la aprobación del remate. Bien, gracias, Paola. ya, doctora, gracias. Ya. Hay algunos de ustedes que no tienen absolutamente ni nada de participación, nada, pero bueno, ya, allá. ¿Qué voy a hacer si no quieren participar? Nada, ¿verdad? Bien, ayer quedamos en esto del derecho condicional y sobreseimiento. Esto significa de que el deudor puede recuperar su patrimonio, puede recuperar el bien que habría sido inscrito, siempre y cuando pues pague, ¿no? Pague hasta antes de la aprobación del remate, pueda cancelar el monto del capital, los intereses, costos y costas. Si paga esto antes de la aprobación del remate, pues llega a liberar su bien, recupera su bien y al que se habría adjudicado el mismo, pues se le deberá devolver el monto depositado. Algo que no les pregunté era que el adjudicatario tiene 3 días para pagar el saldo. Todos los que participan deben emposar el 20% del valor de la base del valor del bien, ¿ya? La puja comienza con un valor base. Entonces, sobre el valor se tiene que calcular el 20%. Y esta suma de dinero se debe entregar. ¿A quién se debe entregar? Pues precisamente a la autoridad a nombre del juzgado que está llevando adelante este remate para que para que se perfeccione la adjudicación. A esto se denomina venta judicial, ¿ya? Y para que se perfeccione, el adjudicatario tiene que pagar en un plazo de 3 días el saldo. El juez va a aprobar el remate y al momento de aprobar el remate va a disponer de que ese inmueble pase a nombre del del adjudicatario, ¿ya? Ordena eso. Pero bien, eso hemos mencionado siempre y cuando hay un adjudicatario. Pero puede darse diversas circunstancias. Uno, que no haya postores, que nadie se haya presentado a la puja. Esa es una circunstancia que puede darse. Otra sería que el adjudicatario no cancele el saldo en el plazo de los 3 días. ¿Ya? Se va a llamar al segundo, siempre y cuando no habría retirado su depósito, puesto que si lo ha hecho, ya el martillero tendrá que informar a la autoridad judicial dentro de las 24 horas siguientes sobre estos aspectos, que no ha habido postores o que el postor no ha cancelado en el plazo establecido de los 3 días y que el segundo ya retiró el depósito. Entonces, ¿qué hace el juez?
va a emitir una resolución judicial dentro de los 2 días siguientes, señalando de que esta situación, de que ha habido, de que nada no se ha presentado, de que no ha habido postores o que el adjudicatario no ha depositado el saldo. Se puede llamar a un segundo remate, ¿ya? El acreedor puede solicitar que se fije el nuevo día y hora de remate. Entonces, la autoridad judicial señala nuevamente el día, la hora, el lugar, las partes que están interviniendo. También se va a señalar, además de las partes, los bienes que se van a rematar. Pero ya en este caso, se va a rebajar el 20% del valor base. Es decir, se rebaja el 20% del valor base y sobre ese nuevo valor se calcula el 20% para que los postores puedan registrarse, puedan realizar los depósitos y participar en la puja. ¿Qué pasaría si en este segundo remate no hay postores, no se presentan los postores? Bueno, en este caso, el acreedor puede adjudicarse el bien, ¿ya? Puede llegar a adjudicarse el bien. Les decía ayer, siempre y cuando haya depositado el 20% del valor, en este caso estaríamos hablando del valor del 80%. Del 80% se debe calcular el 20% y debe haber hecho el depósito para que se cancele, para que él pague el total si es que habría algún saldo entre la deuda y el bien que habría rematado. Ahora, si no habría esa diferencia, entonces la autoridad judicial va a aprobar esa adjudicación y el bien va a pasar a nombre del acreedor. Para este segundo remate, algo que no olvidaba mencionarles es que la autoridad judicial, emite esta providencia, es una providencia en la que está la información, el día, la hora, el lugar, las partes, los bienes, el valor de los bienes, y esta publicación tiene que hacerse con 5 días de antelación a la fecha programada por la autoridad judicial para que se lleve adelante esta subasta. Miren, esta subasta no puede ser impugnada cuando la autoridad judicial ya la aprueba. Ya aprobó el remate, ya no hay forma de modificar la decisión de la autoridad judicial, salvo que no se haya realizado precisamente esta publicación. Si no se ha realizado esta publicación en algún medio de prensa de circulación nacional, pues se produce la nulidad del remate. No va a surtir sus efectos. Esto porque la parte habría actuado de mala fe. ¿En qué sentido actuó de mala fe? Bueno, en que el postor o precisamente el acreedor para adjudicarse el bien no ha realizado las publicaciones, porque mire, esto se hace en un medio de prensa de circulación nacional. Entonces sale el periódico y la publicación que se encuentra en el mismo se debe recortar y se debe acompañar con un memorial indicando de que se hizo la publicación. Pero ¿qué pasa si no hay esta publicación? El acreedor no se ha preocupado por esto, no ha realizado esto, pero ya con una mala intención ya de adjudicarse el bien. Entonces, en estos casos, pues la autoridad judicial lo que hace es anular esa adjudicación, dejar sin efecto y nuevamente se tendrá que llamar a otro remate para que se presenten los postores. El código solamente nos habla de dos remates. Quizás se tendrá que esperar unos 6 meses, un tiempo prudencial, para llamar a nuevo remate. Si es que en este segundo
no hay, no hay interesados y tampoco el acreedor se ha llegado a adjudicar el bien. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Ojo, esta nulidad de publicación se la tramita vía incidental. Se plantea un incidente. Es decir, el deudor debe plantear un incidente señalando de que no se ha realizado la publicación y en consecuencia se la anule. La autoridad judicial va a verificar que no cursa en el expediente este aviso de remate y puede emitir un auto determinando su nulidad. Neiva, ¿qué pregunta tiene? Doctora, mi pregunta era de que el adjudicatario puede ser cualquier persona, incluso el familiar del deudor. Bueno, lo importante, Neiva, es que se pague. Ya, eso es lo que interesa, que pague. Ahora, ¿cuándo puede haber mala fe? ¿Qué pasaría si uno de los funcionarios del juzgado se adjudica? ¿Eso es legal? ¿Está permitido? No. O alguno de los parientes del martillero, ¿no? Eso no se puede hacer. Pero que un familiar se adjudique el bien, sí se podría, siempre y cuando cancele. Lo importante es cancelar la obligación. Ya, doctora. Otra pregunta, doctora, de la publicación del remate, la va a hacer entonces el acreedor, ¿no? Eso le entendí. Sí, el acreedor. El acreedor es el que tiene que preocuparse porque se lleva adelante este actuado procesal. Ah, ya. Está bien, doctora. Gracias. De nada. Álvaro, ¿qué pregunta tiene? Doctora, una consulta. Cuando hablamos de remate, evidentemente vemos que se establece, ¿no?, un monto que ya el perito ha señalado en el informe. La consulta va en la siguiente. Remate establece, ¿no?, que puede ir reduciendo el valor, ¿no?, de acuerdo a La segunda vez. ¿no? ¿Hay un monto, hay algún porcentaje, hasta qué porcentaje se puede hacer una rebaja de ese bien inmueble, doctora? Tomando en cuenta. Solamente si es la rebaja del 20% del valor de la base. Álvaro, no se puede rebajar más, porque no se estaría logrando la finalidad que se persigue. Porque la finalidad es que pague. ¿Qué pasaría si se ofrece, no sé, pues, a ver, 30,000 bolivianos, siendo que el inmueble cuesta $100,000? No tendría sentido. Ya, en este caso, la autoridad judicial tendría la facultad de emitir una resolución y podría declarar o podría señalar un segundo remate. Eso es lo que explica usted, ¿no? En el caso de que no existiesen, por ejemplo, personas solventes, ¿no?, al monto que se estaría dando por rematado este bien inmueble. Ahora, usted también señalaba, doctora, que si el juez, o si no se presentan, ¿no?, si no se presentan postores, el acreedor puede adjudicarse el bien. En el caso, estamos viendo ya en el tema de montos económicos, doctora, si el acreedor no alcanzaría a poder adjudicarse, ¿cómo sería ya la figura de este remate, doctora? ¿O en qué quedaría el remate? Es lo que les decía, un tiempo de unos 2 meses, 3 meses para llamarse un nuevo remate. El código solamente nos hace referencia a 2. Ya, solamente nos hace referencia a 2. Entonces, ¿qué pasa si no hay postores en este segundo remate y el acreedor no se llega a adjudicar? Entonces, el código no nos señala, reitero, no señala absolutamente nada. Se tendría que esperar, en consecuencia, un tiempo prudencial. Un tiempo prudencial para llamar a nuevo remate, ¿no? Y para que evidentemente sí existan postores. ¿Se estaría hablando de un tercer remate, doctora?
Sí, posteriormente, si es que no ha habido postores, sí. Ya, porque creo que la norma indica el segundo remate, ¿no, doctora? Sí, solamente hasta el segundo, Álvaro. Ya, gracias, doctora. De nada. ¿Qué pregunta tiene? Doctorita, buen día. Doctorita, usted nos mencionaba que, ¿no? Una vez que se apruebe el remate, ya prácticamente el deudor ya se le imposibilita, ¿no? Poder recuperar este bien. Eh, Doctora, ¿qué pasa si el deudor no tenía en ese tiempo el monto de dinero, pero para la fecha indicada ya del remate, vemos que hay un solo adjudicado, ¿no? Y que también en esta parte el deudor ha conseguido dinero. ¿Él puede participar, doctora? ¿Puede ser partícipe de ese acto? Porque hay casos que No, no puede. no puede. ¿Y algún familiar parentesco, doctora? Un familiar sí, eso es lo que le decía a Neiva. Un familiar sí puede, pero después que él participe, no. Para eso es mejor que pague la deuda, ¿no es verdad? Sí, pero ahí, ya. Porque si es que, digamos, ya, entonces se puede un familiar, él puede participar de eso y luego con el tiempo le puede devolver el bien, ¿no, doctora? Como, no sé, Ah, un documento de eso ya compra y venta. depende. Eso ya depende, ¿no? Eso ya depende de qué acuerdo llegarán los familiares. Eso, esa no es una regla, por si acaso, Eve. Eso mucho depende de las partes, qué es lo que deciden. Ya, doctorita. Sí, porque bien, yendo por esa vía, evita también el deudor, digamos, ya, de pagar, no sé, como usted estaba diciendo, ¿no? Daños y perjuicios, algunos otros montos extras que se puede producir. Entonces, ya con la rebaja que puede producirse en el remate, yo creo que ya saldría un poquito más a favor del deudor, ¿no? Si es que participara uno de sus familiares. Bueno, pero uno de sus familiares, no se olvide que hay un monto base y hay un monto que, por el que va a comenzar la puja, ¿ya? Entonces, hay que considerar si realmente eh, el pariente va a participar, pero nadie le asegura de que él se pueda adjudicar. Eso sí. Ya, doctorita. Mm, Gracias. Bien, de nada. Seguiremos. Ya. Se ha pagado, el adjudicatario ha pagado el monto total del valor del bien, que corresponde a la autoridad judicial, la aprobación, ya aprobación de este remate, y con esto la venta judicial estaría perfeccionada. Esta aprobación de remate lo hace a través de un auto, ¿ya? Lo hace a través de un auto, aprueba este y ordena que se libre la minuta de transferencia y la posterior protocolización ante el notario, ante un notario de fe pública. Eso es lo que va a disponer la autoridad. Asimismo, va a ordenar de que toda medida cautelar sea levantada, se le va a notificar al ejecutado, a los ocupantes y a los poseedores del bien para que entreguen este en un plazo de 10 días, bajo conminatoria de librarse mandamiento de desapoderamiento. ¿Esto qué significa? De que primero, antes de que se le pague al acreedor, la autoridad judicial va a llevar adelante todas estas diligencias, las notificaciones para que al ejecutado, a los ocupantes y los poseedores, para que salgan del bien y le entreguen en 10 días. Reitero, bajo conminatoria de librarse mandamiento de desapoderamiento. Si no sale el ejecutado, sus ocupantes, tampoco se le llega a pagar al acreedor. ¿Ya? No se le llega a pagar al acreedor. Ahora, esto nos dice el código.
Lamentablemente, en la práctica, esta es la parte del proceso civil que mayor conflicto genera, ¿ya? Mayor conflicto genera al no, al no salir, al no hacerse, al no cumplirse la decisión de la autoridad judicial. No se cumple esta decisión, esa determinación no se llega a cumplir, ya que el oficial de diligencias pone peros, quiere que se le pague, y no se le pague pues 10 bolivianos, 20 bolivianos, sino un porcentaje del valor de ese bien. Entonces, aquí es la etapa del proceso civil que mayores actos de corrupción genera. Reitero, porque el notificador, el oficial, para ejecutar esto pide un monto elevado de dinero, no se realiza la publicación porque el acreedor pretende adjudicarse el bien. Ahí entran en acuerdos con el oficial de diligencias. Es todo un desastre. Ya, el ejecutado tampoco sale. Dice, me van a sacar de este inmueble muerto. Sí, eso es lo que manifiesta. Entonces, no se puede llegar a ejecutar de manera efectiva esta decisión de la autoridad judicial. Ahora, mandamiento de desapoderamiento, es otro lío el mandamiento de desapoderamiento, porque ahí, les reitero, el oficial de diligencias hace un carnaval, hace su agosto, cobra elevadas sumas, estoy hablando de miles de bolivianos, ¿no? Miles de bolivianos que cobra el oficial para este mandamiento de desapoderamiento. Ahora, con el tema de la policía, entiendo de que algunos de ustedes son policías, pero es terrible, porque igual a los policías hay que pagarles, al comando hay que pagarles, a los que asisten igual hay que pagarles, es todo un problema. Entonces, ahí estamos, ahí es donde se tropieza, donde no se puede hacer efectiva la decisión de la autoridad judicial. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, Sí. ¿todo este gasto corre por el adjudicatario? El adjudicatario no, es el acreedor. Ah, el acreedor. El acreedor, sí. Y el adjudicatario también está preocupado. Ahí es que sacan dinero por doble partida, Álvaro, porque le sacan dinero al adjudicatario, pero también le sacan dinero al acreedor. Es un desastre. Terrible, ¿no? Bueno, Es terrible. Es un verdadero desastre. Reitero, no se llega a ejecutar. ¿Por qué? Porque ya les digo, el oficial pide un monto de dinero, pide otro monto de dinero. No, es un verdadero desastre, pero ahí está. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna. ¿Sí? Ya sabe. ¿Dónde van a tener verdaderos dolores de cabeza? Es en esta etapa del proceso. Ya les digo, corren miles de bolivianos para la ejecución de esto. Inclusive los oficiales de diligencia participan en estos remates, ya sus familiares les llaman. No, es terrible. Ya. ¿Tienen alguna pregunta? Ojo, jóvenes. El día martes tienen control de lectura.
Ninguna. ¿Todo está claro? Ya. Eso es con respecto a dinero, ¿ya? Dinero, cuando se debe dinero. Y el deudor no paga, ¿ya? Deudor no paga, no tiene cuentas en los bancos, entonces se tiene que hacer todo este trámite. Bien. Pero también el código contempla obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Vamos a comenzar con las obligaciones de dar. ¿Qué pasa si todo el proceso se ha tramitado para que el deudor entregue pues unos bienes o el demandado entregue bienes que le pertenecen a la parte actor? ¿Ya? Si están dentro del patrimonio, en posesión del deudor, no hay mucho problema. ¿Por qué? Porque la autoridad judicial ordena que se libre el mandamiento de desapoderamiento. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el conflicto? ¿Qué pasa si estos bienes, estoy hablando de bienes muebles, ¿no? Bienes muebles. Ya, porque estamos hablando de dar. Aunque en algunas ocasiones también puede ser de bienes inmuebles. ¿Qué pasaría tratándose de bienes muebles? Estos no se encuentran dentro del patrimonio del deudor, ¿ya? ¿En qué va a consistir la ejecución? Bueno, que el demandado, que el obligado, va a tener que entregarle a su demandante, al acreedor, el valor del bien. ¿Cuánto asciende el valor del bien? Imagínense que sea un cuadro de... ¿conocen los cuadros de Los Ángeles de Calamarca? ¿O no, o nunca han escuchado hablar de Los Ángeles de Calamarca? No, doctorita. ¿No han escuchado hablar? Son famosos. Son famosos estos cuadros. Pero bueno, ya. Entonces, han escuchado hablar, han debido escuchar hablar, porque inclusive ha estado aquí, ha estado en la universidad, ha dado una charla, Mamani Mamani. Del sí. Sí, ya, a ver, Erika, ¿cuáles son los colores andinos? A ver, cuéntenos. Porque eso ha explicado el expositor, ¿no es cierto? Este pintor que es famoso. Erika. Erika. Doctorita, en esa presentación que vino, no, yo no estaba, pero sí he escuchado mucho de él y sí, en el colegio sí hice una de las pinturas para artes plásticas y son muy bonitas sus Ya, pinturas. pero ¿cómo no va a estar pues en esa charla que ha dado este famoso? Es famoso, les diré, a nivel internacional ese pintor. Bueno, Erika, no nos ha ido mucho. A ver, ¿quién ha estado en esa charla? ¿Quién de ustedes ha estado en esa charla? ¿La ha escuchado? Respecto a eso de los colores andinos, que es interesante, ¿no? Los colores son brillosos, ¿no? Es como Doctor, realmente se habla del hombre occidental, ¿no? El hombre occidental siempre se nos ha considerado de personas tristes, que utilizamos colores opacos, somos el color azul, plomito, azul, plomo, café y negrito, ¿no es cierto? En cambio, el hombre oriental es aquel que utiliza un verde, un color blanco. En cambio, el occidental es de los colores más opaquitos que pueda existir. A ver, Ever, ¿ha estado o no ha estado? Me la va a charlar en esa exposición. Usted charladorcito, ¿no? no, doctora. No, yo he estado en esa charla, doctora, y también pues le conozco a este profesional y he tenido también el honor, ¿no?, de estar prácticamente junto con él. Entonces, por ejemplo, él dice, ¿no?
como usted dice, el, el altiplano, lo que es el oriente boliviano, ¿no? Se presentan los colores, como usted dice, o son colores oscuros, por ejemplo, el azul, el color verde, el color lila, así también era el color rojo. Todos estos colores, doctora, tienen su significado también, me mencionaba, ¿no? Y en el oriente, en el occidente ya son los colores blanco, amarillo, naranja. Esos son los colores, por ejemplo, doctora, que representan, ¿no? Un estado plurinacional. Y así también estos colores simbolizan, ¿no? En este aspecto los 9 departamentos y también ¿cómo se puede decir esto? Los antecedentes históricos que ha tenido nuestro estado, doctorita. Ya, ¿y cuáles son sus antecedentes históricos de nuestro estado? A ver, cuénteme. No, pues todo lo que hemos pasado, doctor. Por ¿Qué es ejemplo, todo la lo que guerra, hemos pasado? no, por ejemplo, octubre negro, febrero del 2003, y todos esos puntos, tal vez puntos importantes que ha habido transformación, ¿no? De nuestro estado, doctorita. ¿Transformación? ¿En qué se ha transformado pues, nuestro estado? A ver, Eder, ¿en qué se ha No, pues de lo que éramos un estado o una república, nos hemos transformado en un estado plurinacional mediante ¿cómo lo puedo decir? Eh, mediante unas escalas, mediante el transcurso del tiempo, doctor. ¿Y cuál es la diferencia entre república y estado? Ya. No, o sea, doctora, más o menos nosotros, o sea, mi comentario iba que antes Bolivia era considerado era considerado república, ¿no? Y que por ejemplo, con los antecedentes históricos, como le dije, esto ha ido cambiando, ¿no? Mediante los antecedentes hasta llegarnos ya donde los pueblos indígenas originarios, como representa, por ejemplo, la Huipala, ya pues estos pueblos indígenas ya tienen voz y voto, ¿no? Donde antes se coartaba este derecho, doctora. Ya, ¿y usted sabe cuál es el origen de esa bandera que usted acaba de mencionar? De la Huipala, doctora. Sí. En este aspecto sería pues un símbolo, doctora, Un símbolo, ¿de del, quién es? un símbolo y así también es representado como una bandera, doctora, de la nación andina, de los pueblos indígenas originarios, doctora. ¿Sí? ¿Está Tanto, seguro de eso, Ever? ¿O se la han charlado como a todos se la charlan y todos creen ese cuento? doctora, a lo que yo he participado en seminarios me han dicho que era eso, a lo que me acuerdo, Ya, es lo que se en sí acuerda, ya. sí. Esa es una mentira. ¿Cuál ¿Ya? es la verdad, doctora? No La sé, eso me verdad, han dicho, no sé, vida. ya. Lo que les han manifestado es una vil mentira. Eso no es así. No es así. Les invito la oportunidad que tengan, que puedan, van a tener que trasladarse desde de departamento. Van a tener que ir a la ciudad de Potosí. Y les invito muy cordialmente a que visiten la Casa de la Moneda. En este museo, que es uno de los más interesantes que tenemos a nivel nacional, hay varias salas de cuadros, ya, de cuadros. Ahí ustedes van a encontrar esta famosa bandera. Y ahí se van a dar cuenta de que los que han traído esa bandera han sido los europeos, precisamente los españoles. Se habla mucho de la descolonización, ¿no es verdad? No se ha llegado a descolonizar, jóvenes. Porque, reitero, esa bandera la han traído los españoles. Y ahí van a ver cuadros donde están españoles con eso, con la famosa, no pronuncio bien, tiene hay una fonética, ¿no es cierto? Huipala, me parece que así la menciona,
Han traído los españoles. Esta es una, ¿ya? Es bandera española. No es de nuestros indígenas, no es de nuestros ancestros. Nuestros antepasados, en primer lugar, esos colores no los utilizaban. Al menos si hacemos referencia al oriente, digo al occidente, porque en el oriente ustedes saben de que se maneja otra bandera, donde está el patujú, ¿ya? Es otra. Pero a nivel occidente, esos colores, reitero, nuestros indígenas no los han utilizado. Entonces, viene desde España. Entonces, nosotros seguimos con lo que han traído los españoles, pese a que se habla de la famosa descolonización. Ya, 1, 2. Ustedes han debido escuchar hablar de los grupos LGTB, ¿no es cierto? Ya, los LGTB. Y me estoy yendo a otro lado porque estábamos hablando de esto, de las ejecuciones de edad. Y les hablaba de cuadro. Estos cuadros que les hago mención de que están en la Casa de la Moneda son de Melchor Pérez de Holguín. Segunda cosa, ustedes saben, los grupos LGTB, ¿no es cierto? Famosos estos grupos de LGTB, ya. ¿Ustedes han visto la bandera que usan ellos? ¿El distintivo que utilizan ellos? Les pregunto. Ojo, porque el abogado también debe tener una amplia cultura. No puede marcarse códigos, leyes, tratados. No. La cultura del abogado tiene que ser amplia. Ya tiene que ser amplia. Entonces, ¿han visto cómo son las banderitas que usan estos grupos LGTBs? Jóvenes, que nunca han visto una banderita LGTB. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya han visto, ¿cómo son? A ver, la que ha levantado la mano es Leticia. ¿Cómo son, Leticia? Doctora, buen día. Sí, es una bandera multicolor, se caracteriza por tener varios colores. Es como una bandera de arco iris, ¿no? Ya, una bandera de arco iris. Es muy parecida a la huipala. Entonces, ¿qué ha pasado cuando han venido representantes de organismos internacionales? Me estoy refiriendo a organismos europeos, ¿ya? Ustedes han debido escuchar de la Comunidad Europea. Viene. Entonces, han puesto esas banderitas. Desde el aeropuerto hasta el Palacio de Gobierno, ¿ya? Entonces, ¿qué han manifestado estos representantes? Han visto las banderas y nos creen un país donde todos somos, pues, no sé, pues, somos lesbianas, transexuales, homosexuales, ¿ya? Nos creen ese tipo de estado. Entonces, si ustedes se identifican con esa bandera, yo les respeto plenamente. Pero de que sea de mis antepasados, particularmente, es decir, yo, no reconozco esa bandera porque los indígenas, reitero, no han manejado la misma, han venido y nos han contado un cuento, nos han dicho, sí, es que esta la bandera, no es tal, esta bandera la han traído los españoles. Si realmente jóvenes queremos descolonizarnos, pues debemos sacar eso, porque no nos pertenece, no es de nuestra identidad, no forma parte de nuestra identidad, ¿ya? En cambio, si uno ve el rojo, amarillo y verde, dice, mi bandera, ¿no? Wow, mi bandera, es mi bandera, ¿no? Es mi bandera. Yo me identifico con el rojo, amarillo y verde, que es mi bandera, y con esa bandera hemos nacido a la vida republicana. Ahora, no sé cuál será la diferencia. Ever no me ha señalado cuál es la diferencia entre república y Estado. Ahora, evidentemente, tenemos hay un grupo
de personas diversas, o hay grupos diversos en nuestra sociedad. Eso es evidente, es cierto. Hay, pero se está olvidando de lo que somos la mayoría. ¿Y qué somos la mayoría? Somos mestizos, jóvenes. O alguno de ustedes me va a decir de que es Aymara puro. Puro, Aymara puro. No sé. La mayoría somos mestizos. Han venido los españoles, hay una mezcla entre los originarios y los españoles. Somos una mezcla. No somos aymaras puros. Ahora, habrán grupos. Hay algunos grupos que sí han mantenido tal vez esa pureza. Y de lo que debemos preocuparnos los bolivianos es de considerar las tradiciones, ¿ya? Las tradiciones, las costumbres que han tenido estos pueblos. Ahora, hay algunos pueblos que realmente cuyas costumbres, en lugar de ayudarnos a seguir adelante, nos hacen retroceder, ¿ya? En la evolución del ser humano. Y ustedes me dirán, ay, ¿qué le pasa a la licenciada? ¿Cómo va a decir eso? Les explico. En algunas culturas, al menos en los grupos de los aymaras, ¿alguno de ustedes sabe qué pasa cuando el varón queda viudo? ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia? ¿Conoce esas tradiciones que siguen? ¿O no? ¿Sabe qué pasa con el varón que queda viudo? No, doctora, yo no. No sabe, ya. No sé, si alguien sabe, por favor, levante la mano y explíquenos qué es lo que sucede con el varón que queda viudo. Es algo terrible. Yo creo que a la mayoría se les van a parar sus cabellos no sé, pues de la irracionalidad. No sabe, ya. ¿Qué pasa cuando el hombre aymara, ojo, y no estoy en contra de los aymaras, de los quechos, nada, porque ya les digo, yo me considero una mezcla de todo eso. Todo eso, yo soy una mezcla de todo. Debo tener, pues, quechua, aymara, tal vez, no sé. ¿Qué otras combinaciones tendré? No lo sé. ¿Qué hace o qué hacía el hombre aymara? Y en algunos sectores se suscita esto. Sigue, se mantiene. Cuando el hombre quedaba viudo, pues se tenía, ¿quién quién reemplazaba a la esposa? La hija mayor. ¿Esto qué significaba? Que la hija mayor mantenía relaciones con el padre. Me estoy refiriendo a relaciones sexuales. Y cuando al padre se le hablaba y se le decía, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Eso no se hace. O cuando el padre no había hecho eso y se le decía, sí, tu hija ya está en edad de casarse, seguramente ya debe tener un pretendiente. Decía, sí, voy a buscar en mi pueblo para ver si tiene algún pretendiente. Porque no sé, yo hubiera tenido que quedarme con ella. ¿Perdón? Sí, pues yo tenía que quedarme con viudo, ¿no es cierto que me he quedado? Cuando uno se queda viudo, es la hija, la mayor, la que queda en su lugar. Entonces, fíjense, ¿por qué sucede hay muchas denuncias de violación, precisamente de los padres hacia los hijos, hacia las hijas? Porque esa tradición se mantiene, que es algo terrible, es algo escandaloso, al menos para los que hemos recibido otro tipo de educación, ¿no es verdad? Es algo cómo el padre se va a quedar con la hija, pero eso sucede. Y ahora se habla tanto de velar por los indígenas, por los originarios. ¿Ustedes saben cómo están los indígenas originarios en el oriente? Les dan 2, les dan 4, les dan 5 hectáreas. Y lo demás es para ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman estos? Hay un grupo
interculturales, ahí está, los interculturales. A los interculturales les dan 30 hectáreas, 50 hectáreas, y a los originarios les dan 2 hectáreas. ¿Eso es realmente velar por los indígenas originarios campesinos? Desde luego que no, jóvenes, no es velar por los indígenas originarios campesinos, no es. Además, se tiene que buscar de que esa gente pues llegue a progresar, ¿ya? No sé si algunos de ustedes han ido, bueno, tal vez tienen familiares en España. En España hay una diferencia entre la persona citadina y la del campo. Aquellos que han tenido la oportunidad de ir a Europa, ¿hay ese cambio? ¿Hay esa diferencia entre el citadino y el campesino? ¿Existe? Algunos de sus familiares deben estar en España. ¿Les han comentado eso? ¿Si hay esa diferencia entre el citadino y el campesino? ¿O no les han hablado nunca a sus familiares de eso? Les pregunto, jóvenes, señoritas, ¿les han hablado de eso? ¿No? Ya. En España no hay diferencia entre el citadino y el campesino. Se visten de la misma manera. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Que el campesino tenga las mismas oportunidades que el que vive en la ciudad. ¿Por qué van a haber esas diferencias? ¿Por qué los niños van a tener que caminar kilómetros de kilómetros para ir a una escuela? ¿Por qué no pueden tener en su comunidad un maestro, una maestra, y un maestro, una maestra que hable su mismo idioma? Porque se debería enseñar en el idioma madre, ¿no es cierto? En el idioma materno. ¿Y cuál es el idioma materno? Puede ser que sea el aymara, puede ser que sea el quechua, el guaraní, en el oriente. Enseñarles en su lengua madre y luego recién que ellos aprendan el castellano. Que ellos aprendan el castellano como su segunda lengua. Eso sería fantástico. Ahí sí realmente yo puedo creer, y les digo eso de manera personal, de que realmente se está haciendo por la gente del campo. Se está haciendo por el campesino. Se está buscando el progreso, que el campesino tenga centros de salud. Centros de salud donde estén capacitados, donde hayan médicos que les puedan dar la atención. Se ha reconocido a la ¿cómo se llama? La medicina tradicional. Perfecto, qué bien, medicina tradicional es muy buena. Bien, pero ya cuando algo es grave, si alguien tiene, no sé, un problema en la vesícula, su vesícula está mal y la única solución es la cirugía, ¿no sería bueno que también se haga una combinación y que hayan estos centros de salud en todo el altiplano, en el oriente? Porque estoy segura de que ustedes han realizado viajes y han debido ver de que realmente no hay nada. Tal vez algunos de ustedes son de alguna provincia y tal vez cuando van a visitar a sus familiares no hay centros de salud. ¿Por qué la gente se muere cuando viene del campo? Porque ya viene cuando está grave. Y bueno, reitero, es buena la medicina tradicional, pero hasta cierto nivel. Ya cuando la situación, la salud, imagínense el cáncer, no sé, en el cáncer, ¿qué hacemos con esta enfermedad? Ya, con el cáncer tendrá que hacer nomás, la persona tendrá que someterse a una quimioterapia, una radioterapia, ¿no es verdad? O inclusive a una cirugía. Tal vez con una cirugía podemos salvar una vida. Pero tenemos que preocuparnos, pues, por todos los bolivianos. No estoy hablando de un sector, no, solamente a ellos hay que darles. No, hay que preocuparse por todo, ¿ya? Y hablando de este cuadro de Mamani Mamani, porque ese era el punto de partida, volviendo a lo que estamos avanzando, porque ahí lo dejo. ¿Qué pasa si uno ha comprado un cuadro de Mamani Mamani? Es decir, el objeto del conflicto civil ha sido cuadros de Mamani Mamani. No estoy hablando solamente uno, sino 2, 3. ¿Ustedes saben en cuánto están valuados estos cuadros? Pregunto, ¿saben en cuánto están valuados estos cuadros de Mamani Mamani?
Jóvenes, señoritas, No, doctorita. ¿quién sabe en cuánto está evaluado los cuadros de Unos Mamani cin- Mamani? 20.000. unos Doctora, $50.000, buenos días. doctora. Ya, 20.000, 50.000 dólares, ¿sí? Sí, $50.000, así saben estar hablando. Ya. Entonces, imagínense que sean 3 cuadros, que vale cada uno 50.000 dólares. Estamos hablando de 150.000 dólares americanos. ¿Qué pasó si la parte demandada lo vendió? Lo vendió tal vez en más. Tal vez lo vendió en cada cuadro en 60.000, 70.000. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Estamos hablando de una suma fuerte de dinero, ¿no es cierto? Una suma fuerte, una suma elevada de dinero. Estaríamos hablando de 210.000 dólares americanos. Eso es lo que tendría que pagar el deudor. ¿Ya? El valor del bien más daños y perjuicios. Porque puede ser de que esos cuadros ya no los pueda comprar. Hay cuadros de este artista que son pues únicos, ¿ya? Que ya no se van a repetir estos cuadros. Ya no los va a hacer otra vez. Porque los cuadros por lo general son únicos. Entonces, el deudor, reitero, tendrá que pagar el valor del bien más los daños y perjuicios. ¿Está claro esto de obligación de dar? ¿O tienen alguna pregunta? Me van a disculpar, me he ido a otro lado, pero ahí está. Ever no me ha explicado la diferencia entre Estado y República. No hay. Entre poderes y órganos sí hay diferencia. Pero bueno, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? Obligaciones de dar jóvenes. ¿Hay? Todo ¿Hay claro, alguna doctora. duda? ¿Perdón? Neiva, ¿qué pregunta tiene? Doctora, no me quedó claro. Cuando tenemos que medir, por ejemplo, el valor económico de los daños y perjuicios, ¿cómo lo podríamos hacer? Para eso, Neiva tiene que acordarse lo que ha visto en Derecho Civil 3 obligaciones. Daño emergente, lucro cesante. Ok, doctora. ¿Ya? Eso es lo que se debe determinar. ¿Está claro entonces esto de las obligaciones de dar? Ya. Vamos a pasar a las obligaciones de hacer. Álvaro, ¿qué pregunta tiene? A ver, doctora, en este momento hemos visto, por ejemplo, unos cuadros, ¿no? Que se les estaría asignando un valor. Sin embargo, de algunos objetos que por el tiempo que tienen, adoptan un valor que incluso no son valorados de manera numérica. En estos casos, por ejemplo, le pongo, ¿no? Una reliquia de una iglesia, por decir, ¿no? Que se haya tenido. Entonces, que no se le pueda dar un valor. En estos casos, ¿cómo se asumiría, doctora? Bueno, en esos casos, Álvaro, tendríamos que contratar a un perito para que más o menos determine el monto estimable. Y ese monto se fije en el valor del bien. Y ese monto tenga que pagar el deudor al demandante o el demandado al demandante. Ahora, daño emergente, lucro cesante, ahí vendría lo que usted señala. ¿Qué pasaría si era una reliquia de la familia? Que viene de generación en generación. Que era una reliquia que vino de Europa y que pertenecía a uno de los reyes. Tenía un valor incalculable, pero estamos hablando de un valor desde el punto de vista sentimental, ¿no? Imagínense de que ustedes hayan entregado a alguien joyas
y que esas joyas no les devuelvan. ¿Se puede contratar un perito para establecer cuál es el valor de estas joyas? Para eso necesitaríamos unas fotografías, por ejemplo, de estas, para que el perito señale, bueno, el valor de estas joyas, de estas piedras, si tenía piedras preciosas, si no tenía piedras preciosas, asciende a tanto. Pero ¿dónde está el valor que no se puede cuantificar? Era una reliquia era un obsequio, era un recuerdo de una familia, de un familiar. Puede ser de la mamá, de la abuela, de la tía. Eso ya no se puede calcular, ¿no es cierto? A eso ya no podemos irnos, Álvaro, pero sí se puede contratar a un perito para que establezca cuál es el valor estimable de ese bien. ¿Qué pasa si es de la época de Luis XV? Cuesta. Y ustedes han debido ver anticuarios, ¿no es cierto? En estos anticuarios, pues hay personas que se especializan en estos temas. No sé si tienen alguna otra pregunta. Por ejemplo, doctora, a ver, cuando se perdió la medalla presidencial, que adopta, que adopta un precio que seguramente los peritos por el tiempo, la época y básicamente el recorrido que tenía dentro de esta parte más del valor que adoptaba esa medalla, doctora, me parece un poco, no sé qué profesional podría, ¿no?, estar quizás a la cabalidad de poder determinar el costo, ¿no?, de estas reliquias que se tienen. Hay Y en el especialistas. caso de que se hubiese perdido, no, o sea, estaría en la capacidad de una persona de pagar, por ejemplo, ¿no?, un teniente que se lo ha agarrado, si se hubiese consumado esa pérdida, y imagino que es un monto elevado, ¿no? Y no sé si una persona tiene esa capacidad de poder pagar. Ahí tiene, pero se tendría que fijar, porque ojo, la medalla presidencial hasta tiene diamantes, o tenía diamantes, porque la que está llevando actualmente el presidente no es la original, Álvaro. La medalla se ha perdido, ha desaparecido, ¿ya? Ha desaparecido, está en manos de alguien, que no les voy a decir de quién, pero está en manos de un particular. La medalla que actualmente está utilizando el presidente no es la original, porque esa estaba valuada en miles de dólares, la original, porque sí tenía diamantes y estaba chapada en oro, ¿ya? Entonces uno, era pesada, y dos, ya era una joya, ¿ya? Era una joya. Lamentablemente esa joya se perdió, no hay esa joya. Y reitero, la que está utilizando el presidente es una copia. Es una copia, no es la original. Y en sí, la que dejó Simón Bolívar se perdió. No crean que la que teníamos, porque digo teníamos, porque también la segunda se ha perdido. Entonces, esas se pueden evaluar, Álvaro, a través de los especialistas en artes. Hay especialistas en artes y ellos pueden calcular cuál es el valor estimativo de una joya. Coincido con usted, un valor incalculable, un valor pues cuantioso, y que un teniente, un subteniente no podría cancelar. Es evidente. Bien, pasamos a las obligaciones de hacer. ¿Qué significa hacer? ¿No? Es el verbo hacer. Pues realizar alguna actividad, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué pasa si el juez le ordena que haga, por ejemplo, a ver, ¿qué podría hacer? Cuadros. Estamos hablando de los cuadros de Mamani Mamani,
o de algún otro pintor, de algún otro artista que ustedes conozcan y valoren su obra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si este pintor pues incumple lo dispuesto por la autoridad judicial en el plazo que se le ha otorgado? Bueno, aquí estamos frente a dos situaciones, ¿ya? Frente a dos situaciones. Estamos hablando de hacer. A ver, pasaremos a otro punto. Una diseñadora de modas. ¿Conocen una diseñadora de modas famosa en nuestro país? Jóvenes, señoritas, no me van a decir que no conocen. Señoritas, ¿en qué planeta vivirán? Señoritas, ¿están ahí? Sí, doctora. ¿Y por qué no me contesta? A ver, ¿qué diseñadora conocen? Doctora, yo conozco Doctor. Yolanda Peralta. Ya, Yolanda, ya. ¿Alguien más? Sí, sí, doctora. Galo Sánchez es de Santa Cruz. Ya, Carlos Sánchez. ¿Alguien más? No puedo creer. Ya, había una diseñadora famosísima, Beatriz Canedo Patín, que que las prendas de vestir que ella realizaba eran de exportación y se iban precisamente a Estados Unidos, donde una prenda costaba estoy hablando de alpaca, por ejemplo, alpaca bebé costaba $1,500 aproximadamente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si una novia quiere hacerse hacer con su vestido uno de estos diseñadores y este diseñador no lo realiza? Entonces, ahí estaremos frente a un bien. Las obligaciones se dividen en fungibles y no fungibles, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes podría señalarme en qué consisten estas obligaciones fungibles y no fungibles, por favor? ¿Cuál es la diferencia? Jóvenes, señoritas. Obligaciones fungibles y no fungibles. Ay, Ángel, creo que ya, Ángel, ya. Ángel, tiene el espacio. Doctora, a ver, asemejando un poquito a los bienes fungibles y no fungibles, un poco, podemos decir que aquellas obligaciones fungibles pueden ser, al ejemplo acomodando obviamente al que puso usted, aquellos que pueden ser realizados por otra persona. Y los no fungibles vendrían a ser aquellos que necesariamente tendría que realizar el deudor o la persona a la que se le está obligando a hacer. Muy bien, Ángel. Punto para Ángel, pero Ángel ya tiene participación. Bueno, gracias, Ángel. En eso consiste, ¿no es cierto? Los fungibles son aquellos que pueden realizar cualquier persona. Por ejemplo, a ver, ¿cuál sería cualquier persona? El hacer. Digamos, lustrar calzados. ¿Puede hacerlo cualquier lustrabotas? Sí. Puede hacerlo. ¿Ya? Pero esto de los cuadros, esto del vestido, esto inclusive hay albañiles y albañiles. Hay albañiles que tienen obra calificada. ¿Ya? Y estaría dentro de los no fungibles. Pero si es una actividad fungible, entonces la parte actora puede hacer realizar con otra persona. Y ahí se le reata al ejecutado, al obligado. ¿Por qué? Porque el ejecutado va a tener que restituir los gastos en que habría incurrido el ejecutante dentro de los 10 días. ¿Ya? Y si no paga, pues van a recaer sobre los bienes de este deudor, de este obligado, que se van a tener que rematar los bienes de este para que se cubra la obligación. Es decir, los gastos en que ha incurrido, además, el ejecutante.
Pero ¿qué pasa si se trata de bienes no fungibles? Me refiero a los cuadros, me refiero al vestido. ¿Qué hacemos? El juez puede darle 10 días al obligado para que haga. ¿Qué pasa si no lo hace? El incumplimiento va a traer como consecuencia el pago de los daños y perjuicios que deba además otorgar el obligado por no haber realizado la labor. Eso más va a tener que pagar. ¿Ya? Eso implica las obligaciones de hacer, pero hay que diferenciar entre obligaciones fungibles y no fungibles. Bien, ya para terminar, las obligaciones de no hacer. ¿Y qué implica? El restablecer las cosas a la situación original. Pero ¿qué pasa si no se puede? Porque hay casos en los que no se puede. Entonces se va a tener que solicitar la calificación de daños y perjuicios vía incidental por parte del interesado, por parte del actor, ¿ya? Además, en todas estas obligaciones de dar, de hacer y no hacer, también se pueden aplicar sanciones pecuniarias y sanciones pecuniarias compulsivas o también sanciones pecuniarias progresivas por el día de incumplimiento, ¿ya? Además de eso, se le imponen estas sanciones. En eso consiste la ejecución de obligaciones que implican dar, hacer o no hacer. Bien, jóvenes, muchas gracias. Mil disculpas por haber ingresado tarde. Además, la computadora estaba muy lenta, no sé qué ha pasado con el internet, por eso es que he ingresado prácticamente con 10 minutos de retraso. Les deseo un excelente resto de semana, que les vaya muy bien, cuídense, que Dios siempre los acompañe y no se olviden que el día martes tienen control de lectura sobre este tema. Y voy a revisar el plan de asignatura para ver si tienen que hacer una práctica más. Gracias, jóvenes. Hasta luego. Doctorita, ¿qué temas tenemos que estudiar? Ejecución. Ejecución De sentencia, donde implica la ejecución coactiva de sumas de dinero e implica todo este trámite de ejecución que hemos visto hasta esto. Obligaciones de no hacer. Todo eso abarca. Ya, doctorita, muchas gracias, doctorita. De nada, Erika, que les vaya bien. Que le vaya muy bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Que les vaya bien. Y ya sabe, Ever, me va a hacer la diferencia entre Estado y República. Ya, voy a buscar todos los puntos, doctor. Voy a buscar detalladamente, doctora. Tiene que saber, porque me tiene que decir cuál es la diferencia. Yo necesito conocer ya, cuál es la diferencia. Ya, perfecto, ¿Ya? Doctor. Ya, bien, perfecto. Gracias. Y les voy a pedir, hasta luego, que le vaya bien, Álvaro. Les voy a pedir algo más. Van a hacer una práctica. ¿Ya? Sí. Práctica más tienen, jóvenes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, nena.